Vamos con el análisis del tema 1, titulado La lengua como comunicación, lenguaje oral y lenguaje escrito, y factores que definen una situación comunicativa: el emisor, el receptor, la funcionalidad y el contexto. Este es el primer tema del bloque de temas relacionados con la comunicación y tiene la siguiente estructura. Empezaríamos, como siempre, con la introducción, terminamos con conclusión y referencias, y tendríamos un primer apartado titulado Lenguaje como comunicación, el segundo apartado al que titularemos Lenguaje oral y escrito, y luego, por último, los factores comunicativos. Vamos a empezar con la introducción, como siempre, la cuota, la parte de la introducción, el párrafo de la introducción, la estructura del tema y la legislación. Nos vamos con el primer punto, lenguaje como comunicación. Aquí daremos una definición del concepto de lenguaje, hablaremos de sus propiedades según Hockett, y luego el tercer punto será, en la tercera parte de este primer punto, la competencia comunicativa. Vamos con las definiciones. Yo he elegido una de Chomsky, podéis elegir esta misma o cualquier otra que hable del lenguaje. Las propiedades, 13 propiedades del lenguaje. Charles Hooke establece que hay 13 propiedades que son únicas y exclusivas del lenguaje humano, que nos diferencian de otros tipos de lenguaje del mundo animal. Yo he elegido estas 4 que veis aquí: transmisión cultural, arbitrariness, productivity, displacement, y el resto solo las he nombrado. He explicado estas 4, pero podéis, si os gusta o os parece mucho más sencillo alguna de las que yo he dejado sin explicar, pues podéis sustituirla y cambiarla por una por otra. Lo que sí que da puntos es nombrar las 13 propiedades, que ya en enero las tendréis que aprender. Vamos con la competencia comunicativa. Aquí no me voy a tener mucho, es exactamente igual que lo que hicimos en el tema 25. Una línea histórica por la evolución del concepto, Chomsky con su competencia lingüística, Himes la importancia del contexto, Canalian Swain añaden estas 4 subcompetencias. Luego Vygotsky, su teoría sociocultural, enfatiza la interacción social. Luego el Task-Based Approach y el Digital Communicative Competence hasta la actualidad, ambos. Vamos ahora con el lenguaje oral y el lenguaje escrito, que es el segundo punto del tema. En este caso empezaremos hablando de las características del lenguaje oral. Aquí lo que vamos a hablar, pues eso, que es la primera forma de comunicación humana, se hace a través de sonidos y de palabras habladas. Nos permite expresar nuestros sentimientos, emociones y compartir información. Se adquiere de manera natural al inicio de nuestra niñez y se va complementando con el lenguaje no verbal. Y por último, destacaríamos que la fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos de los seres humanos. Luego nos iremos al segundo apartado de este apartado, el segundo subapartado, que son las características del lenguaje escrito. En este caso hablamos de que se han utilizado diferentes sistemas de comunicación, los fonológicos y no fonológicos. Explicamos los fonológicos, ponemos de ejemplo el alfabeto, explicamos los no fonológicos y ponemos de ejemplo los jeroglíficos. Luego destacamos que el lenguaje escrito ha sido súper importante para mantener los conocimientos y la comunicación y el intercambio cultural. Luego hablamos de las diferencias que existen entre estas dos formas de expresión de comunicación. Primero, el medio, la presencia temporal, la formalidad, el uso de los recursos no verbales, el feedback inmediato, el proceso cognitivo y los diferentes dialectos, las variaciones dialécticas. Explicamos cada uno de ellos. Unos estarán más relacionados con el lenguaje oral y otros con el lenguaje escrito, y cómo se contraponen el uno con el otro. Nos vamos a la última parte del tema, los factores que definen una situación comunicativa. Empezamos con los elementos. Yo he elegido este autor, hay más autores, ¿vale? Pero este me parece interesante porque luego lo voy a unir con las funciones. En este caso, el emisor, el mensaje, el código, el receptor, el canal y el contexto en el que se produce este acto comunicativo. Bueno, tendréis que aprenderos cada uno de ellos, pone con un ejemplo, lo podéis resolver como está en la propuesta que os hago de tema. Luego vamos al punto número 2 de este tercer apartado, que son las funciones del lenguaje también relacionadas con Jacobson. Yo lo que he hecho ha sido, si vais a ver, cada una de las funciones está relacionado con cada uno de los elementos. En este caso, la función referencial para describir objetos,
la función conativa para dar órdenes, fátic, expresiva, metalingüística y poética. Bueno, pues cada una de ellas las tendréis que explicar, las tendréis que entender y las tendréis que poner un ejemplo de cada una de ellas. Son fáciles. Luego completamos este apartado con las metafunciones de acuerdo a Michael Halliday. Halliday estableció estas 3 metafunciones que se complementan con las 6 que hemos visto anteriormente y que nos ayudan a entender cuáles son las funciones o qué funciones puede tener un lenguaje para expresar ideas, para intercambios personales, ¿vale? Bueno, vamos ahora con la tercera parte, que sería el tercer subapartado, que sería el contexto. En este caso, hablamos de 3 tipos de contextos: el contexto de situación, el contexto cultural y el contexto lingüístico. Tendremos que explicar cada uno de estos conceptos, entenderlos y explicarlos. Por último, terminaríamos con la conclusión y con las referencias bibliográficas de este tema. Espero que os haya resultado sencillo. Es un tema que muchas de vosotras y muchos de vosotros ya conoceréis de anteriores oposiciones, y a los que no os habéis preparado nunca en la oposición, pues bueno, vais a ver que es un tema pues que no es muy difícil de preparar y que muchas de las cosas que vayamos a utilizar en este tema, como la competencia comunicativa, lo vamos a volver a usar en otros temas. Un saludo y buena semana.